Un saludo a todos los hermanos en Cristo Jesús. Como siempre, es un verdadero privilegio para mí poderme dirigir nuevamente a ustedes y disponerme a compartirles la palabra del Señor. Hoy quiero hablarles sobre un tema que me llama la atención hace mucho tiempo. Es la enseñanza de muchos predicadores que dicen que para entender el mensaje de Dios necesitamos de la revelación del Espíritu Santo. Es decir, que usted lee lo que en la Biblia se encuentra escrito y no tiene la capacidad de entenderlo hasta que el Espíritu Santo no le revele. Pero esto yo lo encuentro reñido con lo que tenemos escrito en la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que el mensaje de Dios estuvo oculto, que el Evangelio estuvo oculto y que no fue revelado a ningún hombre hasta que fue revelado a los santos a través de los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Efesios capítulo 3, versículo 5. Entonces, en este orden de ideas yo creo que habría una contradicción. ¿A quién le creemos? ¿Al pastor que dice que necesitamos de la revelación del Espíritu Santo para poder entender? ¿O a la Biblia que dice que es un mensaje ya revelado? Por supuesto sabemos que la mayoría de los pastores o los predicadores que enseñan esto son mercaderes, ¿no? Son mercaderes del Evangelio, son hombres perversos que utilizan el Evangelio como fuente de ganancia, entonces lo corrompen sin ninguna consideración. Pero bueno, como siempre no vamos a alargarnos mucho, sino que vamos a ir al fundamento, a la Biblia. Y vamos a empezar con primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 2. Miren lo que dice Pablo. Os alabo, hermano, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. O sea, Pablo le envió una carta, bueno, le envió dos cartas a los Corintios y en la primera les dice, los reconoce, les exalta, porque han guardado el mensaje tal como él se los entregó. O sea, no se anduvieron con fábulas diciendo, mientras oraba el Espíritu me dijo, o el Espíritu me reveló. No, recibieron el mensaje de Pablo y lo guardaron tal cual. Entonces, mi querido hermano, yo le pregunto en esta hora, usted que de pronto anda con esa fascinación de decir que el Espíritu Santo le reveló y que de pronto su carne le ministra ese deseo de mostrarse como alguien superior, como alguien que tiene algo que los demás no. Yo le pregunto, ¿usted está guardando el mensaje tal como lo hemos recibido? ¿Está guardando usted el mensaje de forma celosa? Yo quiero que por favor tenga esa pregunta ahí, que se pregunte eso. Efesios capítulo 3, versículo 4. Dice, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Leyendo. Mi hermano, es leyendo. Abra la Biblia y léala. Por supuesto, siempre es bueno recurrir a Dios y pedir la dirección del Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo a través de la Biblia. Guardar ese temor a la hora de estudiar la Biblia, mis queridísimos hermanos. Pero usted anda con esa fábula creyendo que se encierra en su cuarto y le dice, Espíritu Santo, revélame, y entonces se le viene una idea a su mente carnal y usted dice, el Espíritu Santo me dijo. ¿Y la Biblia? Entonces, ¿para qué tenemos la Biblia? Y peor aún, no solamente llega esa idea a su mente, sino que usted va y la transmite como si fuera una verdad, cuando realmente lo que es una grandísima herejía. Mi querido hermano, lo quiero invitar en esta hora a que se corrija, a que si usted dice que es un cristiano, usted proclama ser cristiano, que ama a Jesucristo, pues ¿qué le parece si empezamos por honrar y por respetar el mensaje de Dios? Ni usted ni yo tenemos autorización para predicar algo diferente a lo que aquí se encuentra escrito. Una chica en estos días me decía que, por cierto, ella se ha levantado con mucha energía y ganas de predicar a Jesucristo, lo cual no lo aplaudo, pero
Lo preocupante es que decía, el Espíritu Santo me dijo que fuera y predicara mi espíritu. Y yo le dije, ¿cómo? Sí, el Espíritu me dijo eso. O sea, ya el Espíritu Santo se está contradiciendo. ¿Por qué? Porque ¿qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pero esta chica decía que el Espíritu le había dicho que predicara su espíritu, o sea, su propia doctrina, su propia experiencia. ¿No dice la Biblia que el Evangelio es poder de Dios para nuestra salvación? Entonces, si un hermano o una hermana le predica otra cosa diferente, ¿hacia dónde lo está llevando? Por supuesto, quizás usted dirá, no, pues las palabras suenan bonitas y la hermana habla de una forma persuasiva, pero es un mensaje corrompido, mi hermano, que no edifica para nada. Así que yo los invito a todos estos nuevos predicadores que se están levantando y que dicen que tienen ese ministerio de la predicación, pues si en verdad lo tienen, dedíquense a estudiar la Biblia. Si en verdad le oramos al Espíritu Santo y dejémonos guiar a través de la Biblia, no a través de fábulas o fantasías o voces que escuchan, es a través de la Biblia. Si usted, querido hermano o hermana, le da pereza estudiar la Biblia, pues no podemos obligarlo. Pero usted entonces tiene el deber de o estudia la Biblia o callarse la boca, porque lo que está haciendo es corromper la palabra de Dios. Así que por un lado le vamos dejando ese otro apunte. Colosenses capítulo 4 versículo 16 dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hace que también se lea en la iglesia de la Odisea, y que la de la iglesia de la Odisea la leáis también vosotros. ¿La qué? La leáis, la lean. Entonces esto apoya el versículo que leímos anteriormente. Es leyendo, mi hermano. Si es verdad que el Espíritu Santo es el maestro por excelencia, también es cierto que el Espíritu Santo no nos va a enseñar o no nos va a guiar por otro camino diferente al Sagrado Evangelio. O sea, ¿usted qué revelaciones está buscando, le está pidiendo al Espíritu Santo? Si necesitamos más revelación, entonces porque la Biblia estamos diciendo que no está revelada, que está codificada, y pues eso se convertiría en una herejía. Mi hermano, es leyendo. Yo lo invito en este día a que si usted tiene ese llamado, realmente lo cumpla a la altura y se dedique a estudiar la Biblia. Recuerde lo que Pablo le dijo a Timoteo: ocúpate de la lectura, de la exhortación y de la enseñanza. Pero antes de exhortar y de enseñar, ¿qué había que hacer o qué debía hacer? Ocuparse de la lectura. Mi hermano, si usted tiene problemas para leer, entonces yo lo invito a que por favor estudie lo que es comprensión de lectura para que pues no tenga problemas en este aspecto. Pero es leyendo. Ocúpense de la lectura. Ocupémonos de la lectura. Yo por supuesto no me creo ser infalible en lo que digo. Entonces siempre los invito a ustedes a que confirmen con la Biblia, a que estudien la Biblia, que estudien el contexto de lo que yo estoy diciendo, para que no sea que yo los esté engañando, porque yo ni busco el dinero de ustedes, ni busco seguidores. La intención mía siempre es transmitir el mensaje de Dios de la forma más correcta, de la mejor forma posible. Vamos a terminar con un texto de Pedro que dice, que lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, y dice: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si alguno habla, que hable conforme a la palabra de Dios. Mi hermano, dejémonos de tantos inventos. El otro día veía a un llamado líder de jóvenes. Imagínense, tremendo título, porque no es una responsabilidad menor llevar a los jóvenes. Y entonces este
líder de jóvenes es un experto en obras de teatro y entonces le enseña a los jóvenes a actuar y disfrazan a uno de Jesús y disfrazan a otro de que es el diablo y entonces los presentan en una lucha y en una contienda. Y yo le preguntaba, ¿de dónde salió esta enseñanza? ¿Lo enseñó Pablo? ¿Lo enseñó Pedro? ¿Cuál de los apóstoles enseñan esta forma? Y él decía, pues no está en la Biblia, pero a mí se me ocurre que es una buena forma de transmitirle el mensaje a los jóvenes. O sea, ¿cómo no se les ocurrió a los apóstoles esa forma? Y este señor necesita entonces, que este señor que se llama ahora líder de jóvenes, necesita aumentarle un poquito. ¿Y el respeto por la Biblia? O sea, los jóvenes son retrasados mentales que no tienen la capacidad de entender la Biblia. Líder de jóvenes, mi hermano, dedíquese a leer la Biblia. Y lastimosamente este es un movimiento que no solamente se ve en una iglesia, sino que se ha generalizado en muchos que dicen ser hombres de Dios y que presumen ser líderes de jóvenes y el pastor me dio el ministerio. ¿Qué tal si le bajamos un poquito y nos vamos a la fuente, a la Biblia, al Evangelio? Por supuesto, mis queridos hermanos, que debemos de considerar el contexto de cada pasaje al momento de estudiar. Pero de ahí a decir que vamos a tener revelaciones o que es que el Espíritu Santo nos va a dar una revelación nueva, porque se quieren poner al nivel de Pablo, ¿no? Si el Espíritu Santo le reveló a Pablo, entonces también me va a revelar a mí. No, mi hermano. Usted que tiene esa fascinación por decir que el Espíritu Santo le revela cosas, yo lo invito a que coloque un cartel bien grande en su cuarto y escriba Gálatas capítulo 1, versículo 8, que dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente del que les hemos anunciado, el tal sea anatema, sea maldito. Se pone bien grande, entonces cada vez que escuche esa voz que usted dice que le susurra al oído la palabra de Dios, entonces se recuerda de ese texto. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Así que mis queridos hermanos, esto ha sido todo por hoy. Yo le pido a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que este mensaje aterrice en el corazón de todos nosotros y lo llevamos a la práctica. Hasta una próxima ocasión.